Don Carlos Manuel Escribano Subías es natural de Carballo, de La Coruña. Fue ordenado sacerdote el 14 de julio de 1996 y actualmente es arzobispo de Zaragoza desde 2020. Tras desempeñar diferentes cargos pastorales, entre los que cabe destacar su labor como párroco en el Sagrado Corazón y en Santa Engracia, parroquias de la ciudad de Zaragoza, y como profesor del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, fue nombrado obispo de Teruel y Albarracín el 20 de julio del 2010, donde recibió la ordenación episcopal el 26 de septiembre de ese mismo año. El 13 de mayo de 2016 fue nombrado obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada, Logroño. El 6 de octubre de 2020 es nombrado arzobispo de Zaragoza por el Papa Francisco. Otro dato de interés es que en la conferencia episcopal es presidente de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida desde marzo de 2020. Asimismo, es miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Pues don Carlos, cuando usted quiera. Gracias. Bueno, vengo aquí a Ambón, al atril, porque me dicen que me puedo quitar la mascarilla aquí, en este ámbito. Para vuestra seguridad, yo he pasado el COVID la semana pasada, con lo cual parece que durante un tiempo ni puede ser uno contagiado ni uno puede contagiar, por lo menos durante unas semanas. Eso es lo que me decía mi médico de cabecera, con lo cual también uno puede actuar con mayor tranquilidad. Lo primero es agradecer el que se me invitase a participar en estas 10º jornadas de pastoral. Doy las gracias al comité, a los que se pusieron en contacto conmigo para que pudiera venir a estas jornadas y sobre todo también felicitaros por lo que se decía en la presentación. Es la primera vez que don Francisco Cerro puede estar presente, pues porque el año pasado, por distintos motivos, entiendo que por la tormenta de nieve aquella tan grande que nos asoló y por el COVID, pues no os pudisteis juntar de manera presencial. Pero hoy podéis hacerlo y saludo a todos los que estáis presentes, a todos los que habéis venido a la sala y también a los que estáis siguiendo ahora o en otro momento esta exposición a través de la televisión diocesana. Quizá lo primero que me gustaría sería dar las gracias a todos los presentes por vuestra presencia y sobre todo por lo que esa presencia significa. Al final estáis aquí presentes, aparte de hermanos sacerdotes, hombres y mujeres que sois creyentes en vuestras parroquias, en vuestros movimientos, en vuestras asociaciones, y que yo estoy convencido de que la mayoría de los que estáis aquí presentes al final estáis desarrollando un trabajo muy comprometido y muy arduo en vuestros lugares de origen. Al final también estoy convencido de que venís aquí representando a mucha gente entregada a Jesucristo, que está cerca de vosotros y que también viven como vosotros con realismo y con ilusión y con gratitud el hecho de sentirse llamados a evangelizar en este momento de la historia. Por eso yo creo que es de justicia, lo primero de todo es daros las gracias. Gracias no solo por vuestra presencia, sino sobre todo por vuestro trabajo constante. Muchas gracias por todo lo que hacéis, desde el laicado de la diócesis, por vuestro compromiso y por ser generosos en vuestra entrega. Como se decía ahora en la presentación que acabamos de tener, dada la estructura de estas jornadas, a mí me toca subrayar un aspecto del tema del laicado, porque en las 3 ponencias principales, aparte de los momentos que podáis tener, vamos a hablar sobre todo de la vocación, que es la que me toca a mí, de la identidad y de la misión del laicado. Por eso yo haré algunos subrayados con la sencilla pretensión de prestaros un servicio, ojalá lo consiga, porque hay muchas cuestiones que las tenemos asumidas desde algún modo, pero quizá poco interiorizadas. Y yo entiendo que esta puede ser una oportunidad para terminar
de profundizar en lo que la vocación laical significa. Por eso me gustaría comenzar con un texto muy conocido del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Todos recordaréis, aunque ya tiene un tiempo, y el Papa la escribe al principio de su pontificado, él define la exhortación Evangelii Gaudium como un documento programático. Y en ella, os acordaréis también, hace referencia al papel de los seglares. Cuando uno lee la Evangelii Gaudium, supongo que os pasaría como a mí, uno se siente, por un lado, ilusionado e interpelado a la vez a la hora de hablar del compromiso misionero. Estamos siempre en un ámbito de evangelización. Pensad que incluso el desarrollo de estas jornadas, al final, van encaminadas a ver cómo somos capaces de dar una respuesta más adecuada a este momento histórico que estamos viviendo. Por eso, cuando se nos habla de compromiso misionero, siempre nuestro corazón se llena de gratitud y se llena de alegría. Como os decía, ese compromiso misionero surge de tantos como vosotros, tantas personas como vosotros, que al final lo que hacen es mostrar esa potencia misionera de la Iglesia. La mayoría de esa gente son los laicos que viven su fe en nuestras parroquias, en nuestros movimientos y en nuestras asociaciones. Es lo que Francisco llamaba los evangelizadores con espíritu y a los que llama a la misión. Y fijaros cómo definía él evangelizadores con espíritu. Quiere decir que son aquellos evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo, que infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Fijaos que esos evangelizadores con espíritu forman parte también del proyecto sinodal en el que el Papa ha embarcado en estos momentos a la Iglesia. Se nos ha dicho de manera reiterada la importancia de la fase diocesana del sínodo. Todos estamos intentando llevarla adelante. En cada diócesis se están dando distintas respuestas. Entiendo que también en la diócesis de Toledo estáis dando pasos. Pero fijaros que aquel elemento que el Papa presenta como una impronta y que define y que entusiasma, cobra en este momento una singular importancia. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu está en el corazón del discernimiento comunitario que tenemos que hacer como Iglesia. El Papa lo repite de manera reiterada. Cuando hablamos de ese caminar juntos, al final lo que hacemos es, juntos, ponernos a la escucha del Espíritu. Esa es la clave. Abrimos nuestro corazón a la acción de Dios para ver qué caminos tenemos que recorrer en este momento de la historia. El Papa insiste en una idea. No estamos ante una realidad que podría tener una similitud a una especie de parlamento en el que intercambiamos ideas. Podría ser un elemento positivo. Pero hay que caer en la convicción de algo. Yo estoy convencido de que todos los evangelizadores, todos vosotros y todas vosotras, en vuestro corazón hay un deseo muy grande de evangelizar. Eso pasa en la Iglesia en Aragón, pasa en la Iglesia que peregrina en Toledo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces nos encontramos con una realidad que es muy complicada y que no nos sale, Y somos evangelizadores y ponemos lo mejor de nosotros mismos e intentamos echarle ilusión y sin embargo no nos sale. Al final, ¿de qué se trata? De ponernos a la escucha del Espíritu. Por eso son necesarios evangelizadores con espíritu que en el fondo dejen que Él sea quien nos abra horizontes nuevos en nuestra acción evangelizadora. Por eso es tan importante el proceso al que nos llama la Iglesia en este momento. Nosotros podemos dar mucho de nosotros mismos. Podemos proponer, caminando juntos, muchas cosas. Pero si al final nos unimos en esa escucha compartida del Espíritu, seguro que encontramos caminos nuevos para llevar adelante esa evangelización. Es curioso, porque continúa diciendo el Santo Padre, que estos evangelizadores con espíritu en ocasiones son una gozosa realidad.
están ahí. Pero también en ocasiones se convierten en un reto, en una meta a alcanzar. Es decir, ¿cómo podemos conseguir que eso sea una realidad? En la carta pastoral que ha escrito don Francisco para este curso, hay un momento en el que él lanza unas preguntas, que al final las plantea como retos, y que a mí personalmente me parecen muy interesantes. Seguro que las habéis leído, pero viene bien recordarlas porque nos ayudan a caer en la cuenta del reto que tenemos delante. Pregunta vuestro arzobispo en su carta pastoral. ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué nos cuesta tanto mostrarnos como creyentes? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de nuestra fe en público o compartir con quienes están a nuestro lado todo lo que vivimos al caminar junto al Señor? Y continúa diciendo, ¿y qué nos falta para ser auténticos evangelizadores? Esto es, anunciadores de palabra y de obra de la existencia de un Dios que nos ama y que nos cuida. Y continúa, ¿cuál es la razón de que nuestras comunidades, en no pocas ocasiones, se muestren tan cerradas a quienes se acercan a ellas desde fuera? Y termina, ¿por qué motivo no estamos presentes en la vida pública y somos tan poco relevantes socialmente? Fijaros que esa batería de preguntas podría estar muy bien en un cuestionario del sínodo, para que hiciéramos un discernimiento comunitario, para que el Espíritu nos orientase en la búsqueda de una iglesia distinta. Porque muchas veces esas respuestas que nosotros podemos dar, al final lo que hacen es describir la realidad en la que nos estamos moviendo. Nos ayudan a identificar los retos, dice él en su carta pastoral, retos que al final nos llevan a dar una respuesta clara en la que nosotros lo que hacemos es decir que no creemos tanto en una idea, sino que creemos porque en el fondo Cristo ha sido un acontecimiento en nuestra vida y desde Él nace todo. La respuesta la sabemos. Quizá lo más complejo es, desde esas preguntas, intentar llegar a formular las respuestas adecuadas. Y fijaros que el Papa continúa diciendo en ese texto de la Evangelii Gaudium algunas cuestiones que son muy interesantes y que yo rescato nuevamente, porque para iniciar esta propuesta me parece que son palabras muy atinadas y que nos abren horizontes. Dice el Papa en la Evangelii Gaudium, ha crecido la conciencia de la identidad, lo trataremos mañana, y de la misión del laico, lo trataremos también mañana. Hay un numeroso laicado, se puede ver, incluso con restricciones, que sois un grupo numeroso, aunque no suficiente, ciertamente. Hay muchos bautizados que no terminan de descubrir su papel, su identidad y su misión en la Iglesia. Muchos de los laicos tenéis un arraigado sentido de comunidad y un gran compromiso eclesial, destinado a tareas de caridad, de catequesis y de celebración en la fe. Dice el Papa, bien, hace falta más gente que se comprometa y hay campos donde se está trabajando de una manera muy interesante. La toma de conciencia, continúa diciendo el Papa, de esta responsabilidad laical nace del bautismo y de la confirmación, pero no se manifiesta de la misma manera en todas las partes. Fijaros que ese subrayado que hace del bautismo y de la confirmación para nosotros es enormemente significativo. Lo es por una cuestión teórica, que luego nos adentraremos un poco más en ella, pero también lo es desde una dimensión práctica. Es decir, ¿cuánta gente tenemos en nuestras comunidades que sigue viniendo? Pienso ahora en todos los niños, en todos los adolescentes que participan en la iniciación cristiana. Niños de primera comunión, adolescentes que están en la confirmación, las familias que están a su lado. Pensar que ahí es donde tenemos un primer momento de encuentro con ellos para mostrarles la grandeza de esa vocación que luego profundizaremos en ella, a la que Dios nos ha llamado. Porque si no, el riesgo que corremos es que sea una oportunidad perdida. Si nos arraigamos en la expresión y en el conocimiento de lo que significa nuestra vocación bautismal,
cuando no somos capaces de desarrollarla porque no tenemos un conocimiento profundo de lo que significa, algo no termina de funcionar en nuestra propuesta pastoral. Y quizá el problema que tenemos es que no lo revisamos. Por ejemplo, en todo lo que hace referencia a la iniciación cristiana, hay un elemento que yo creo que es básico, del que se trató, por ejemplo, en el Congreso de Laicos, que hace referencia a las cuestiones sobre el acompañamiento. ¿Es importante el acompañamiento? Lógicamente lo es. ¿En la iniciación cristiana es fundamental? Es fundamental. Y yo tengo que incorporar ese acompañamiento en lo que es la tarea de la iniciación cristiana. Quizá los niños de primera comunión aún pueden adentrarse en lo que es la propuesta que yo les hago. Pero pensad por un momento en los adolescentes que participan en los procesos de confirmación. Es complejísimo. Y si no hay un acompañamiento adecuado, ya no solo es que no terminen de descubrir lo que significa la confirmación que reciben. Yo no sé cuál es la experiencia que tendrán mis hermanos obispos o los vicarios de Toledo. Cuando uno confirma, muchas veces le queda una cierta duda de si el candidato realmente está siendo consciente de lo que está recibiendo y qué significa culminar su iniciación cristiana. Queda siempre una cierta duda. ¿Qué elemento debo incorporar en esa realidad para mejorar mi tarea de evangelización? Pues a lo mejor la dimensión del acompañamiento. Catequistas que se convierten en acompañantes, catequistas que son laicos, que se preparan para acompañar y que son capaces de acompañar de un modo grupal y luego, si la organización parroquial lo permite, con la presencia y con el empuje también del cura, hacer un acompañamiento que sea más personal, para que la gente pueda vivir con intensidad la presencia y el descubrimiento de una vocación a la que Dios les llama. Fijaros que hemos dado una pequeña pincelada pastoral, pero que tiene que ver con la realidad del laicado de un modo enormemente práctico. Bueno, también a veces, decía Francisco, esa realidad se ve frustrada pues porque la gente, los laicos, en sus iglesias particulares, no pueden terminar de expresarse. Y subraya algunos problemas. A veces porque no les dejamos el espacio suficiente. Y el Papa subraya una vez más algo de lo que él habla muchas veces, el exceso del clericalismo. A veces, quizás sin mala intención, el cura ocupa mucho más espacio del que debería. Con lo cual, pareciese que los laicos tienen que ser personas que están a nuestro lado, pero que no se termina de tener claro de que son protagonistas principales de la acción evangelizadora de la Iglesia. Bueno, pues vamos a ver cómo conseguimos caminar para que realmente puedan desarrollarse plenamente en su pertenencia a la Iglesia. Fijaros que es uno de los retos que ha establecido el sínodo. Por un lado, el sínodo nos habla de comunión y de misión, pero hace o incorpora un elemento que es fundamental, que es la experiencia de la participación. Todos tenemos la misma dignidad como bautizados, todos tenemos una misma misión en la Iglesia, pero es muy importante que todos participemos desde esa realidad en la que al final nos sentimos enviados por la Iglesia por el bautismo que un día recibimos. Y continúa diciendo el Papa, se percibe también una mayor participación de muchos en distintos ministerios laicales, pero, ojo, no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político o económico. Fijaros que ahí tenemos otro grandísimo reto. Hay mucha gente que está trabajando en el seno de las iglesias, en el seno de las parroquias, de las comunidades. Gracias. Gracias. Eso es magnífico. Pero no debemos solo conformarnos con eso. El horizonte es mucho más amplio. Acordaros, Evangelii Gaudium 14, pero ya lo había propuesto en la Evangelii Nunciandi San Pablo VI y en la Redemptoris Missio San Juan Pablo II. Y es un elemento constante cuando se habla de acción evangelizadora. Nosotros tenemos que encaminar nuestro anuncio de la evangelización a los presentes, a los alejados y a los ausentes. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es
movernos en la realidad de los presentes, porque la gente viene a nuestras parroquias, viene a nuestras comunidades. Nosotros ahí somos capaces de articular una respuesta más o menos sensata, más o menos adecuada. Perfecto. Pero ¿y qué hacemos con los alejados y con los ausentes? Ese es el gran reto que tenemos. Y ahí es donde se circunscribe toda lo que es esa cuestión, donde los laicos hacen presencia y donde pueden hacer una tarea de evangelización que es magnífica. Pensar que si yo me muevo en escenarios distintos, no es lo mismo evangelizar a las personas que están en el ámbito de la parroquia que a los alejados o a los ausentes. Si me muevo en escenarios distintos, mis propuestas pastorales tienen que ser diferenciadas. Y eso supone un esfuerzo muy grande en la acción evangelizadora de la Iglesia. Y eso supone una alianza entre nosotros para ser capaces de llegar a aquellos ámbitos donde con una pastoral ordinaria somos incapaces de hacerlo. Porque ahí tiene que estar también lanzado el mensaje del Evangelio. Pensadlo, ¿eh? Ahí es donde se va viendo que de un modo natural el papel de nuestro laicado es fundamental en la tarea de la evangelización. Y termina el Papa en este texto hablando de la importancia de la formación de los laicos. Es muy importante que los laicos se formen para dar respuesta en esa realidad. Fijaros que cuando hablamos de formación, y no voy a entrar mucho en esto, se crea una doble problemática. Por un lado está la problemática de quién la tiene que ofrecer. ¿Quién tiene que ofrecer la formación? Los que sois responsables de la diócesis, sacerdotes o laicos, estoy convencido de que os esforzaréis mucho en ver cuál es la formación que podemos ofrecer y que realmente sea útil y práctica para nuestra gente. Pero también es muy importante el reto de quien la recibe. Los dos elementos son fundamentales. De aquel que la propone, que la debe articular del mejor modo posible, pero también de quien tiene que recibirla. Fijaros, hay una premisa. El principal responsable de mi formación personal soy yo. Ya me puede decir el vicario, el párroco, la religiosa de mi parroquia, quien sea, que tengo que formarme. Si yo no lo veo, no lo asumiré y dejaré pasar el caudal de formación que pasa a mi lado. Y puede ser una formación excelente, pero si no, al final yo no tengo motivos y razones para formarme, al final no me formaré. Con lo cual es una problemática que yo debo afrontar. Y fijaros que formarnos es fundamental, por un lado, para descubrir con más claridad la vocación a la que Dios me ha llamado. ¿Por qué yo actúo en el medio del mundo? Ahora lo diremos. Porque es mi vocación. Es donde Dios me ha llamado. Es que no es una cosa optativa. Es que es una cosa a la que yo no debiera renunciar. Si no tengo formación suficiente, será muy difícil que yo sea capaz de proponer y de dar razones de mi esperanza. No seré capaz de hacerlo. No podré darlas. En el contexto cultural en el que nos movemos, pensadlo por un momento, y yo entiendo que la realidad de Toledo no varía mucho de la realidad de Zaragoza, es muy complicado, porque todo nos habla justo de lo contrario de aquello que nosotros querríamos proponer, con lo cual para nosotros es una dificultad muy compleja. La experiencia de una formación integral, una formación donde yo soy capaz de cultivar con intensidad la acción del Espíritu en mí, una formación doctrinal, como os decía hace un momento, que me capacite para dar razones de mi esperanza y para poder entrar en un debate sano con la realidad que tengo delante, pudiendo hacer propuestas que realmente sean constructivas. Todo el caudal, por ejemplo, pues de la doctrina social de la Iglesia. Bien, veis que estos textos iniciales son enormemente interesantes y yo creo que indudablemente nos ayudan mucho para intentar dar una respuesta en este momento desde lo que significa el laicado en nuestra Iglesia. Por eso personalmente a mí me parece muy significativo y muy loable el itinerario que os habéis marcado en la diócesis y del que se ha hecho mención hace unos momentos en la presentación de estas jornadas. Yo creo que es muy interesante. En primer lugar, por el marco en el que nos toca movernos. Un marco que viene dado, por un lado, por el Sínodo de los Obispos. El Papa ha hecho una propuesta. Se nos llama
hacer una reflexión ad intra para construir una iglesia distinta, a la luz del Espíritu. Y en eso estamos. Y en eso estáis. Y esa realidad necesita de una manera muy clara el papel vuestro, de los laicos, quiero decir. Es fundamental. Con lo cual, ese marco alumbra este proyecto que tenéis entre manos. Por otro lado, también el poscongreso de laicos. Lo tuvimos hace 2 años, tuvimos la mala suerte de que nada más terminar el Congreso de Laicos nos tuviésemos que encerrar. Fue la primera parte de la pandemia terrible que aún nos sigue asolando, ¿no? Parecía, a veces la sensación que queda muchas veces cuando hablas con el personal, que el Congreso de Laicos es una realidad que pasó y que como tuvimos la mala suerte de que vino la pandemia, adiós, muy buenas. No. El Congreso de Laicos está siendo ahora el poscongreso. El poscongreso y las fases diocesanas del sínodo han sido capaces de integrarse. Eso es lo que está articulando el poscongreso en este momento. Porque el laicado se tiene que implicar de un modo necesario y principal. Y ahí es donde cada uno de vosotros tenéis que tener claro que en vuestra implicación en el poscongreso, en la fase diocesana del sínodo, estáis desarrollando el poscongreso de laicos, que yo estoy convencido de que van a ser muchos los frutos que con el paso del tiempo dé. Y si no, ya lo veréis. Cuando dentro de un tiempo podamos ver los pasos que se han dado y los frutos que ha dado el Congreso, vais a ver qué riqueza tan grande hay en nuestra Iglesia española. Y por otro lado, esa visita pastoral que ha iniciado ya vuestro arzobispo, que desembocará con ese sínodo diocesano del año 24, trabajando estos aspectos, los aspectos de la vocación laical, la vocación religiosa, la vocación sacerdotal, partiendo de una dimensión de la búsqueda de la santidad. Vamos a poner un vídeo muy corto, dura 2 o 3 minutos, un vídeo que en el fondo nos recuerda la celebración del Congreso de Laicos. Y yo os pido una cosa, es un vídeo resumen, no voy a preguntar al acabar el vídeo, pero fijaros la cantidad de temas que van a lanzar los que salen en el vídeo y que pueden iluminar nuestra tarea como laicos y con los laicos. Hay un montón de cuestiones que lanzan, porque las intervenciones son muy cortas. Nos recuerdan aquel momento de alegría que vivió la Iglesia en España y que está iluminando el trabajo de muchas diócesis en este momento en la Iglesia que peregrina en España. Pues si lo tenéis preparado, ¿lo ponemos? Somos pueblo de Dios, invitados a vivir la fe, no de forma individual ni aislada, sino en comunidad como pueblo amado y querido por Dios. Es motivo de particular satisfacción el que nos unamos todos en fraternidad eclesial y misionera. Todos nosotros estamos llamados desde nuestro bautismo a cumplir el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros y para cada persona que pone en nuestro camino. Es un congreso en que nos sentimos a gusto, contentos, porque estamos tantos juntos, representando a tantísimos cristianos de diversos rincones de nuestras iglesias, de nuestras diócesis. Los fieles laicos, que son parte esencial de la Iglesia como pueblo de Dios, a cuyo servicio están muchos ministros ordenados. Los laicos somos los protagonistas, nada de actores de reparto, los protagonistas. Lo hemos hecho desde la implicación en su preparación y desarrollo, no solo en las comisiones de logística y organización y de contenidos, sino sobre todo, y esto es lo más relevante,
desde la implicación en las diócesis, movimientos y asociaciones. Soñemos en este congreso pensando en nuestra vocación laical misionera y por ello pensando en todos los hombres, pero especialmente en los que más necesitan. La misión que Jesús nos ha confiado es anuncio del Evangelio del amor compasivo de Dios. Pastores, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, laicos y laicas, todos necesitamos para ser esta iglesia en salida que anuncia el gozo del Evangelio. Y es que sin la vida cotidiana de los laicos cristianos en los diversos ambientes, investida por el bautismo, alimentada por la Eucaristía, acompañada por la gran comunión eclesial, no habría posibilidad de llevar el anuncio de Cristo de una vida nueva para los hombres y mujeres de esta época. Por tanto, uno de los principales reclamos de esta tarde es la conciencia de nuestra vocación, comunión y misión. Los interrogantes que nos planteemos, así como las respuestas que demos, exigen una larga fermentación en la vida de la Iglesia y exigen la colaboración de todo un pueblo, a veces durante años. Así que las prisas están de más. Lo que estamos haciendo no lo estamos construyendo para hoy, no estamos trabajando para mañana, sino que estamos forjando un camino para la eternidad y la vamos a hacer juntos. Ojalá que el mundo actual, que busca a veces con angustia, pero siempre con esperanza, pueda recibir así la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes o desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo, la alegría de Cristo. Con esa esperanza firme, proseguimos el camino. ¡Buen trabajo! Bueno, habéis visto que es un vídeo resumen. Quizá algunos de vosotros participasteis en el Congreso, algunos de aquí salíais, que estuvisteis en las responsabilidades de la organización. Pero fijaros, si habéis estado atentos, hay un montón de propuestas que podrían articular perfectamente estas jornadas. Algunas son muy interesantes, algunas son muy conocidas y otras son perspectivas de futuro. Se nos decía, por un lado, esto no es un trabajo que surja los frutos de manera inmediata, yo creo que lo sabemos todos. Es un trabajo que nos hace mirar hacia el futuro, hacia la eternidad, decía la periodista de Málaga. Vamos a mirar al futuro, pero tenemos que hacer ese camino juntos. Y las prisas no son buenas, pero el trabajo constante sí que debe serlo. Aprovechamos para recordar al obispo Tony Badel, que es uno de los que salían y que sabéis que el pobre está pues muy fastidiado, está muy enfermo, siendo muy joven, pero en fin, está pasando lo regular en estas semanas. Retomando la carta pastoral de vuestro obispo, vuestro plan en los próximos años, yo creo que es muy importante caer en la cuenta de una serie de cuestiones que yo creo que son fundamentales también en la experiencia del laicado. Cuando uno recoge esa carta pastoral, que seguro que todos habéis leído, por un lado se nos habla de la necesidad de la renovación, es decir, todo lo que hace mención a la necesidad de la conversión personal y pastoral. Lo que os decía antes, solo podemos arrancar un proceso evangelizador renovado si somos conscientes de que hay algo que cambiar. Si entendemos que no hay nada que cambiar, al final no nos renovaremos, no iniciaremos ningún proceso. Por eso la experiencia de la conversión personal es básica en esta tarea que tenemos que emprender y con ella lo que dinamiza la conversión pastoral. Y luego los ejes en los que se articula, que están reflejados en el anagrama, en el logo de vuestro plan para los próximos 3 años. Por un lado, la centralidad de la santidad, la vocación universal a la santidad, y por otro, la concreción de las vocaciones que se complementan y que en este año lo que vamos a hacer es trabajar de una manera específica, o vais a trabajar de una manera específica, la vocación laical. El año que viene
la vocación de la vida consagrada y el último año la vocación sacerdotal, para abocaros ya desde una experiencia de renovación en el sínodo que va a emprender esta diócesis y que es indudablemente un don del Espíritu. Por lo tanto, si me permitís, enhorabuena. Además, lo bueno es que si yo fuera don Francisco y os lo dijese, diríais, ya está el obispo con sus cosas. Pero como yo soy obispo de otro lugar, lo puedo decir con total libertad. A mí me parece una planificación muy interesante, y que os puede dar muchísimo juego, y que os puede abrir horizontes que realmente os ayuden a llevar adelante esta tarea que os planteáis. Bueno, partiendo de eso y para no alargarme mucho, voy a hacer una serie de subrayados que me parecen fundamentales, partiendo de vuestra planificación de los próximos años y envolviéndola en lo que es esa dinámica de la vocación laical. Fijaros, un primer elemento que articuláis como fundamental en vuestro proyecto pastoral es el tema de la vocación universal a la santidad. ¿Qué es lo que se pretende? El seguimiento radical de Cristo, el seguimiento pleno de Cristo. Fijaros que eso para nosotros no solo es una pequeña recomendación espiritual, sino que es una realidad exigible e irrenunciable dentro de nuestra pertenencia al misterio de la Iglesia. O sea, nosotros tenemos que intentar caminar en esa experiencia en la que queremos buscar la vida plena. Fijaos que sorprendentemente el Papa Francisco nos ha ido haciendo propuestas que han ido poniendo ese elemento en el centro de su magisterio. Voy a subrayar brevemente dos. Una quizá os sorprenda más, pero que a mí me parece enormemente aleccionador. ¿Os acordáis? Lo que pasa es que el tiempo pasa muy deprisa. Que el Papa propuso el Jubileo de la Misericordia. ¿Os acordáis? El Jubileo de la Misericordia. Al final, solo podremos dar misericordia, que en el fondo es esa acción del amor de Dios que inunda el mundo, si nosotros somos receptores de esa misericordia. A mí me gusta mucho recurrir a la parábola del Hijo Pródigo que todos conocemos y que además ese ejemplo que lo utiliza no tanto Francisco sino San Juan Pablo II en la Divis in Misericordia me parece enormemente revelador. Hace una exégesis, yo la simplifico mucho, de la parábola del Hijo Pródigo. El diálogo especialmente entre el padre y el hijo pequeño. Todos lo tenéis en mente, todos os acordáis. Y me parece muy interesante en ese diálogo, cuando se produce el diálogo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, basta que me contrates como uno de tus jornaleros, ¿os acordáis? En un momento determinado, cuando el hijo va al padre a decirle esa realidad, el padre no le deja terminar. Le deja decir la primera parte de la frase, pero no le deja decir lo de jornalero. En el fondo, ¿por qué? ¿Porque ser jornalero no es digno? No, no tiene nada que ver con eso. No le deja terminar la frase sencillamente porque no es el plan que Dios tiene preparado para él. A él no lo quiere de jornalero, para él tenía prevista la filiación. O sea, la vida plena. La vida plena. Y esa es la experiencia y el diálogo que el Padre mantiene con cada uno de nosotros desde el don de la misericordia. Quiere de nosotros la mejor versión. Y ahí es donde entra la conversión personal, la experiencia de la mejor versión personal. Y ahí es donde nosotros tenemos mucho trabajo, porque es cuando realmente podemos tomar conciencia del don del bautismo que hemos recibido y de cómo podemos proponerlo a la gente que comparte la vida con nosotros. Fijaos que es una realidad que indudablemente se convierte en apasionante. No basta ser un laico mediocre, no basta ser un cura mediocre, no basta con ser un obispo mediocre. No es el sueño de Dios para cada uno en el cumplimiento de nuestra vocación. La vocación es algo muy serio. Y en la vocación Dios nos va a mostrar el camino de la evangelización. Muchas veces nos extrañamos de que la evangelización no termina de salirnos hasta que miramos a nosotros mismos y nos sorprendemos no viviendo con toda la intensidad el don que Dios nos ha dado. Por eso, lanzarse a la evangelización necesita caer en la cuenta de esas coordenadas. Y por otro lado, otro elemento que también es fundamental es toda la Gaudete et Exsultate, que seguro que la habéis leído 150.000 veces, y que es una carta deliciosa. Y en la carta, esa exhortación en la que el Papa empieza diciendo
que Dios a nosotros no nos ha llamado para que nos conformemos, es la misma idea que os acabo de transmitir, con una existencia mediocre, aguada o licuada. Punto primero de la Gaudete Exsultate. No. Tenemos que adentrarnos en un horizonte que realmente sea mucho más amplio. Y a partir de ahí, él va a desarrollar su propuesta. Es muy importante, dirá Francisco en el número 19, que si yo quiero concebir la misión en la tierra, la tengo que concebir como un camino de santidad, porque cada santo es una misión. A través de mi vida, Dios quiere reflejar en el mundo un aspecto del Evangelio. Fijaros que la realidad del seguimiento radical de Cristo se va proponiendo como un elemento central en nuestra propia experiencia. Continúa diciendo el Papa en el número 23, no olvides nunca, tu vida es misión. A través de la oración, pregúntale al Espíritu Santo para que te ayude a forjar en ti aquello que Cristo quiere reflejar en el mundo de hoy. Ojalá, culmina diciendo el Papa, seas capaz de descubrir con tu vida aquello que Dios quiere decir al mundo en este momento presente de la historia. ¿Tú te lo has planteado así? O sea, porque la evangelización al final es que el mensaje de Cristo llegue a la sociedad y que llegue a través de cada uno de sus hijos, especialmente de los bautizados. Da igual que seamos sacerdotes, religiosos o laicos. Él quiere hacer una propuesta al mundo a través de nuestra vida. Y es lo que vais a trabajar estos próximos meses, ¿eh? Es decir, yo que soy laico, que soy laica, ¿cuál es la palabra que Cristo quiere transmitir a la sociedad en la que estoy viviendo a través de mi compromiso de vida? Culmina este apartado el Papa diciendo, en la medida en que se santifica cada cristiano, se vuelve más fecundo para el mundo. Y cita a los obispos de África. Dicen ellos, estamos siendo llamados en el espíritu de la nueva evangelización a ser evangelizados y a evangelizar a través del papel de todos los bautizados, para que asumáis vuestros roles como sal de la tierra y luz del mundo allí donde os encontráis. El papel de todos los bautizados. Y es lo que nos decía el vídeo hace un momento. Es decir, todos somos necesarios en la acción evangelizadora de la Iglesia. ¿Queremos darle la vuelta a la diócesis de Toledo? ¿Creemos que es necesario? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Y en ese tú qué vas a hacer nos lo tenemos que preguntar mutuamente en el ámbito diocesano. ¿O tú qué me vas a dejar hacer? ¿O qué estás dispuesto a hacer? ¿O qué quieres hacer? O en la escucha del Espíritu, ¿qué propuesta creativa vas a entregar a una iglesia que vive la experiencia de la comunión? Bueno, vamos a fundamentar esto. Lo voy a intentar hacer con brevedad, fundamentarlo un poquito porque me parece necesario. Fijaros, a veces no terminamos de cuidar la realidad del laicado sencillamente porque podemos descuidar los fundamentos eclesiológicos que están detrás de la teología del laicado. Y hay una propuesta eclesiológica que es enormemente interesante y que, de algún modo, viene recogida en el Concilio Vaticano II y, en su momento, desarrollada también por San Juan Pablo II en la Christi Fideles Laici. Muchos de vosotros lo recordaréis, porque ya veo que muchos peináis canas. La exhortación sobre los laicos nos hablaba sobre todo la consideración de la Iglesia como un misterio, la Iglesia como misterio, como comunión y como misión. Y fijaros que es todo mucho más sencillo de lo que puede parecer porque hay una interconexión entre la propia realidad que se propone. Fijaros, dice, la Iglesia es misterio porque el amor y la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu son el don absolutamente gratuito que se ofrece a todos los que han nacido del agua y del Espíritu, llamados a revivir la misma comunión de Dios y a manifestarla y comunicarla en la historia. Misterio, comunión y misión. Misterio, la experiencia de la Trinidad, el amor trinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu se aman
Y ese amor se entrega como regalo, como don, a todos los bautizados. Se te entregó a ti, por bautizado. Y esa realidad de la comunión, tú tienes que revivirla. Esa es la experiencia de la comunión que envuelve el don de la Iglesia. ¿Para qué? Pues para que eso lo podamos comunicar en la historia. Esa es nuestra misión. La Iglesia es misterio basado en el amor de la Trinidad, que se nos comunica como don y que nosotros tenemos que recrear y transmitirlo al resto del contexto histórico en el que vivimos. Esa es la tarea. Y desde ahí se fundamenta lo que realmente nosotros queremos ser y tenemos que ser. Fijaros que cuando hablamos de misterio y nos fijamos en la Trinidad, se deduce una cosa que es muy elocuente y muy necesaria. Si todos al final recibimos ese don trinitario, quiere decir que todos los que lo recibimos a través del agua y del Espíritu, todos tenemos la misma dignidad. Sacerdotes, religiosos y laicos. Y todos recibimos la misma llamada a la santidad. Sacerdotes, religiosos y laicos. Fijaos que esto que pueden parecer sencillamente elucubraciones teóricas, si uno se para a pensarlo, tiene mucho que ver con nuestra acción pastoral ordinaria. Pongo un ejemplo. ¿Cómo tengo yo organizadas las parroquias habitualmente? Muchos de vosotros seréis párrocos o estaréis trabajando en parroquias, como laicos. Habitualmente las parroquias yo las organizo de un modo funcional. Es decir, yo tengo mis catequistas, los de Cáritas, los de liturgia, los de misiones, los de no sé cuántos. Y habitualmente a la gente que forma parte de esos grupos le doy una formación específica, con suerte, le doy una formación específica para que desarrolle ese ministerio. Solemos funcionar así, no está mal. Cuando nos adentramos en la Iglesia como misterio, lo que yo tengo que hacer es no fijarme tanto en esa función, sino en cómo puedo acompañar tu desarrollo en la vida plena, para que descubras en profundidad el don del bautismo que has recibido. Con lo cual yo me tengo que organizar de otra manera. Yo ya no me fijo tanto en el ministerio que tú desarrollas, sino que me fijo en cómo puedo acompañar tu experiencia de vida plena. Y cuando tú te descubras en esa experiencia de vida plena, no te preocupes, que ya desarrollarás el misterio que sea necesario. ¿Entendéis? No es un juego de palabras, ¿eh? Es una propuesta pastoral que cambia el modo de hacerlo. Y fijaros, curiosamente, cuando tú cambias la perspectiva, puedes incorporar de un modo natural la dinámica del acompañamiento, que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Bueno, ahí tenemos la oportunidad de hacerlo. Bueno, cuando hablamos de comunión, en el fondo, lo que estamos haciendo es descubrir que existe una diversidad entre los carismas que tenemos delante. O sea, ¿somos más o menos? No, somos complementarios. Y en el fondo, en la comunión, lo que descubrimos es que cada uno somos un don para los demás, que somos necesarios para los demás y que en esa complementariedad somos capaces de construir aquello que el Señor nos ha encomendado. Fijaros, ¿eh? Son descubrimientos que uno va haciendo y que al final nos introducen en algo que es, entiendo yo, que absolutamente fundamental. Y un último elemento, que sería el tema de la misión, es hacernos capaces de entender que cuando yo voy viviendo esa experiencia del misterio, esa realidad de la comunión, me introduzco en una misión. Pero ¿cuál es la misión o cómo se resume la misión de los creyentes en la realidad del mundo a través del don de la Iglesia? Es una experiencia en la que lo que se vive con radicalidad es la fuerza del amor. Al final, ¿qué es lo que tiene que hacerse dentro de la Iglesia o cuál es la misión última de la Iglesia? Por un lado, digo, es un ejercicio de la caridad, porque lo que yo hago es vivir, por un lado, o recibo ese amor que Dios me entrega. Acordaros, ese es el misterio.
Segundo elemento, lo que hago es compartir ese amor. Sería la experiencia de la comunión. Y el tercer elemento, lo que hago es donar ese amor. Sería la experiencia de la misión. Vivimos y construimos la Iglesia desde un misterio real de amor, que recibo, comparto y dono. Y fijaros que hay la diversidad de carismas, lo que hace es enriquecernos, porque lo que al final procura es esa disposición de estar unos constantemente al servicio del otro. Eso quiere decir que todos los fieles tenemos la misma dignidad en el obrar y que las diferencias lo único que hacen es complementarnos. Me adentro en otro concepto, el penúltimo ya, para ir terminando. Es un concepto que nos propone el Concilio Vaticano II, que no sé si lo habréis oído nombrar alguna vez, y espero que cuando lo nombremos esta tarde no quedéis absolutamente exhaustos y desesperados. El Concilio Vaticano II, cuando describe la tarea del laicado, dice o la define como algo que define al laicado es su índole secular. Y vosotros diréis, ¿y eso qué es de índole secular? ¿O qué importancia puede tener en la tarea que yo estoy realizando? ¿O por qué es tan relevante y el concilio habla de esa índole secular? Voy a ver si soy capaz de explicarlo brevemente, porque me parece que es el elemento angular de la exposición de esta tarde. Voy a definir tres conceptos, muy sencillamente. El primero es la secularidad, el segundo, la dimensión secular, y el tercero, la índole secular. El primero, la secularidad, lo único que hace es describir una realidad. Es decir, las personas pertenecemos al mundo presente creado por Dios. O sea, somos creados y entonces tenemos una relación connatural con el mundo en el que vivimos. Yo creo que en eso estamos como creyentes todos de acuerdo. Hemos sido creados y hay una relación estrecha con ese mundo en el que vivimos. El bautismo no anula esa relación como criaturas, pero sí que la reconfigura desde la redención de Jesús. Eso quiere decir que el mundo en el que yo vivo, ojo, no solo es un escenario, no solo es un marco extrínseco, no solo es un lugar donde se juega la partida. ¿Vale? Lo que nos dirá el concilio es que esa realidad y la realidad en la que nos introduce nuestra experiencia bautismal, dice, esos órdenes, aunque se distinguen, se compenetran en un único designio por parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que esos dos órdenes, de alguna manera, se reorienten hacia la plenitud última que se dará en Cristo. Vais viendo cómo voy dibujando el escenario, ¿eh? Es decir, hay una realidad creada, yo estoy bautizado, Dios tiene un fin común y los dos elementos, de algún modo, tienen que converger. Dimensión secular. Esa relación que surge por parte del creyente, del bautizado, con el mundo, me relaciona de un modo nuevo, independientemente de lo que yo sea, obispo, sacerdote, religioso o laico. Todos los bautizados nos adentramos en esa dimensión secular. Todos los miembros de la Iglesia, dirá San Juan Pablo II en la Christi Fidelis Laici, son partícipes de esa dimensión secular. No solo los laicos, todos, por estar bautizados y por estar en esa realidad creada, porque viven allí. ¿Hasta aquí bien? Pertenecemos a esa dimensión secular, todos tenemos esa dimensión secular. Ahora, esa dimensión secular se va a realizar de forma diversa, dependiendo de lo que cada uno de nosotros seamos.
Y ahí es donde entra la definición de índole secular. La índole secular sería el modo en el que los laicos realizan su dimensión secular dentro de la Iglesia. Surge del bautismo, pero es un don del Espíritu. Lo explicará la Lumen Gentium número 31 del Concilio Vaticano II. Tres pasos. Primero, cuando la Lumen Gentium explica el lugar donde nos movemos, habla de la condición laical, la define como una realidad humana, pero una realidad humana que es común, tanto para los que pertenecen al pueblo de Dios como para los que no pertenecen. Describe la realidad humana, la realidad del mundo. Viven en el mundo, es decir, en todas y cada una de las actividades profesionales y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Pareciera que el concilio estuviese sencillamente proponiendo un escenario en el que nosotros podamos movernos. Pero fijaros, ese reduccionismo nos llamaría a vivir esa expresión solo como un ámbito pastoral o como una ocasión de testimonio, una realidad en la que yo me puedo mover, en la que puedo hacer algo. Los padres sinodales, en el sínodo sobre los laicos, dicen, esa realidad no puede ser solo una realidad sociológica. Tiene que ser una realidad teológica. Y además, esa propuesta está contenida en la explicación del concilio. Y es así. Hay un momento en el concilio, cuando ha dicho esa descripción que os acabo de leer, introduce un elemento conceptual, que es el núcleo de esta jornada. Habla de vocación. Fijaros. Dice, en las condiciones de la vida del mundo, Dios nos llama para que, ejerciendo nuestro propio munus a la luz del espíritu evangélico y a la manera de la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que en el escenario en el que yo me muevo, Dios me llama. Es un paso de lo sociológico a lo teológico, para que desde dentro yo pueda santificar el mundo. Así pues, la índole secular es, en los laicos, su realidad humana, que se transforma por la acción del Espíritu Santo en el contenido de una vocación divina. Dicho de una manera coloquial, donde tú estés, Dios te está llamando para que santifiques el mundo. Tú podrás responder o no responder, o podrás pensar que tienes una vocación o no la tienes, pero es que la tienes, por tu pertenencia al mundo y porque en esa realidad Dios te está llamando. No es una realidad optativa, es una realidad de acción en la que Dios opta por ti, donde te ha puesto, porque te ama y porque a través tuyo quiere llevar su acción salvífica a la historia de los hombres. ¿He conseguido explicarlo? Más o menos. Pero yo creo que es la clave de la tarde. Entenderlo. Es la vocación a la que Dios me llama. Dios me llama en esa experiencia, en el lugar en el que tú te encuentras. Es para ti el lugar de tu vocación. Ahí es donde Dios te llama. Y cumpliendo tu vocación, cumpliendo el plan de Dios, estarás en disposición de santificar el mundo. Estarás en disposición de que todo sea reagrupado nuevamente en Cristo, como gran reto existencial. ¿Entendéis ahora por qué esa tarea es una tarea común? Que todos los laicos tenemos una vocación, que es una vocación profundamente digna, que es un gran regalo que Dios te ha hecho, al que tienes que responder, y que es una buena noticia que hay que proponer a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que comparten la vida en movimientos, en asociaciones, en realidades que en el fondo nos hacen crecer. Esa es la experiencia y el núcleo de nuestra propia vocación. Y fijaros que eso, para ir terminando, se va a reflejar en diversas vocaciones. La vocación laical puede expresarse en distintas realidades y se entiende enseguida, porque el laico además puede estar en distintos espacios a la vez.
se puede sentir llamado a realizar ese mandato de Cristo y esa llamada que se concreta en su trabajo, en su vida familiar. En un momento determinado, acordaros del llamamiento que uno puede recibir en la enfermedad, ahora que tantos y tantos de nosotros y de nuestros hermanos están enfermos, y el Señor puede llamar en la enfermedad, o puede llamar en otros ámbitos que al final lo que hacen es procurar de nosotros una respuesta adecuada conforme al plan que Dios tiene. ¿Qué es lo importante? En el fondo, que Dios llama a cada uno y a cada una, que Dios te llama a ti, te llama a ti, específicamente a ti, y que ninguna llamada que Dios hace se puede desperdiciar. Porque si no, el gran potencial que tiene la Iglesia y que lo tiene contigo, tú te permites que esa realidad y ese potencial se vaya por el desagüe. Y la Iglesia no se lo puede permitir. ¿Entendéis la responsabilidad tan grande que tenemos? O sea, cuando uno va descubriendo lo que decíamos antes, cuando uno va haciendo experiencia y adentrándose en el potencial que en sí mismo tiene la vocación, el descubrimiento y la mayor luz con la que contemplamos nuestra propia realidad nos exige una mayor responsabilidad. Y es una responsabilidad para la evangelización de nuestro contexto y de nuestro mundo. Os iba a poner otro vídeo, pero no lo voy a poner. Sí que me gustaría acabar brevemente, ya esta es la última consideración que os hago. Cuando uno se adentra en esa experiencia bautismal, en ese camino de la santidad, acordaros lo que se propone cuando somos bautizados. Si habéis estado en el bautizo de algún niño, de algún nieto, de algún hijo, ¿os acordáis que hay una unción que se dice que el niño tenga que ser sacerdote, profeta y rey? ¿Os acordáis? Que es lo que Cristo hace. Somos sacerdotes cuando somos capaces de hacer una ofrenda permanente, de adentrarnos en el misterio celebrativo de la Iglesia. Somos reyes cuando nos adentramos en el servicio, cuando intentamos vivir una vida santa, dejando atrás el pecado y servimos especialmente a los más pobres. Y a la vez somos profetas porque nos convertimos en evangelizadores. Cuando somos evangelizadores, y esto supongo que lo veréis mañana, podemos hacerlo desde una doble perspectiva. Desde la perspectiva del cristiano laico que lo vive desde un apostolado individual. ¿Es necesario el apostolado individual? Yo tengo que comprometerme personalmente y cualquier otro apostolado pasa por mi compromiso personal y yo tengo que ser siempre evangelizador. Pero junto con esa dimensión, o apoyada en esa dimensión, estaría también todo lo que hace referencia al apostolado asociado. Muchos de vosotros pertenecéis a movimientos o asociaciones y sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Hay uno que es singular en la vida de la Iglesia, que es la Acción Católica. Pero hay otros muchos movimientos y asociaciones que forman parte de esa necesidad imperiosa en la que nos asociamos para evangelizar. Porque cuando nosotros estamos solos, a veces cambiar las realidades estructurales que tenemos delante son muy complejas. Y necesitamos esa comunión dentro de la Iglesia que genera comunión para la misión, para ser capaces de cambiar el contexto que tenemos delante. Supongo que esto lo desarrollaréis. Termino dándoos faena. ¿Qué os propongo? Una serie de puntos breves que recapitulan un poco lo que he dicho. Primer punto que os propongo, el que cuidéis a don Enrique como vicario de laicos, familia y vida. El cuidado de la delegación del apostolado seglar, la vicaría, y que cuidéis también la coordinación de los movimientos y las asociaciones y las cofradías como espacios donde los laicos viven su seguimiento a Cristo. Cuidarlo, por favor. Romper los departamentos estancos. Yo sé que en Toledo no pasa, pero os aseguro que en otras diócesis pasa. Intentar hacer experiencia de comunión y de coordinación. Segundo, cuidar la pastoral de la santidad, lo que os he dicho antes, la experiencia de la vida plena, con un cuidado espiritual de los laicos
pero que entiendan perfectamente cuál es la misión que Dios les encomienda y que su vida es misión. En esa pastoral de la santidad, cuidar al laicado no asociado, que tiene que cuidar el don del bautismo, y cuidar al laicado asociado. Otro elemento a trabajar, descubrir lo que significa la índole secular. Me parece un elemento básico que os va a abrir muchos horizontes. Entenderlo y asumirlo. Otro elemento, cuidar y fomentar la espiritualidad de comunión. Acordaros, tú eres un don para mí. Tú eres un don para mí. Y muchas veces eso dentro de la Iglesia no somos capaces de decirlo, porque no lo eres en el fondo, porque no lo eres. Otro elemento, favorecer y estimular la participación de los laicos. Fijaros que tenéis un reto en la fase diocesana del sínodo, en el desarrollo del poscongreso y en la implicación que tendréis que tener en el sínodo diocesano del 2024. Otro, la importancia del acompañamiento personal y grupal en la acción evangelizadora de la Iglesia, escuelas de acompañantes, acompañamiento, quién va a acompañar, estoy acompañado. Penúltimo, no, antepenúltimo, atender al reto de la formación, lo que he dicho antes, quién tiene que proponer la formación y quién tiene que estimular para que acojamos el don de la formación. Cuidar la misión evangelizadora de los jóvenes, de las familias, de todo aquello que abarca la doctrina social de la Iglesia. Tenemos un cuerpo riquísimo, pensar en la Laudato Si, Fratelli Tutti, y el cuidado preferente de los más necesitados, como opción real de nuestra evangelización. Y la última, el desarrollo, en su momento, de los ministerios laicales. Pero supongo que eso lo iréis trabajando en las ponencias de mañana, en la identidad y en la misión. Y nada más, enhorabuena y felicidades y ánimo y seguir conquistando espacios y sobre todo ganar muchas almas para Cristo, que mucha gente se sienta amada por Él, porque el Señor te puso donde estás para que vivieras tu vocación y ahí te está llamando. No te pongas de perfil. Y muchas gracias. El laicado se tiene que implicar de un modo necesario y principal en el poscongreso de laicos. Somos pueblo de Dios en salida que anuncia el gozo del Evangelio. Y termino con este pequeño resumen que he hecho de su intervención, donde tú estés, Dios te está llamando para que santifiques el mundo. Es nuestra índole secular, núcleo de nuestra propia vocación. Es un breve resumen de unas breves palabras sobre la exposición de Monseñor Carlos Escribano. Y bueno, pues tenemos muchísimas preguntas. Hemos tratado de organizarlas por temas sobre las bases de su intervención, que quienes nos preguntan le agradecen sinceramente. Le pedimos brevedad en su exposición porque a las 8 es la Eucaristía y tendremos que salir antes. Aunque somos conscientes de que prácticamente cada una de las preguntas merecerían una ponencia, pero el tiempo es lo que tenemos. Gracias por el esfuerzo de síntesis que pueda realizar. Las vamos a agrupar en varios bloques sobre la vocación. Una de las preguntas es: muchas gracias por su excelente reflexión y sus palabras como pastor. Me gustaría preguntarle cómo describiría el perfil de un laico para vivir la santidad en el mundo actual. Otra pregunta: ha hablado en su intervención de la importancia de descubrir la vocación laical, pero vemos que la inmensa mayoría de los bautizados pues aún les queda lejos. ¿Qué podemos hacer para ayudarles a ser conscientes de la grandeza a la que estamos llamados todos los laicos? Una de las causas de esta falta de vivencia de la vocación laical en positivo que ha mencionado y señala el Papa Francisco es el clericalismo.
¿Qué podemos hacer nosotros para luchar contra ella en el ámbito concreto de nuestras realidades eclesiales? Y respecto a la dimensión secular, ante el incremento alarmante de la indiferencia religiosa que palpamos a diario, ¿cómo podemos vivir la propia vocación y nuestra misión sin desanimarnos los laicos en un mundo que a veces se nos plantea un poco difícil, donde el desamor, el odio, la cultura de descarte está predominando? Sí, ya está. En este bloque sí. Este bloque. Bueno, no sé si he tomado bien las preguntas, pero primero hablaba del tema de la santidad. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos como creyentes, ¿no? O sea, es decir, al final la capacidad de descubrir qué es la santidad, que sea capaz de pasar de una descripción teórica, que estoy convencido de que cada uno de los que estamos presentes en la sala podríamos dar una definición aproximada de lo que es la santidad y no nos equivocaríamos mucho. Pero quizá cuando luego tenemos que hacer experiencia vital y personal y descubrir realmente lo que es la santidad, nos llevamos muchas sorpresas, porque al final la santidad es una historia de amor que Dios va escribiendo con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en esos rasgos que Dios va proponiendo, en ese modo de escribir esa historia de amor, Dios es capaz de sorprendernos. Yo creo que eso es bueno no perderlo nunca de vista a la hora de buscar con sinceridad de corazón la santidad. Entiendo que todos nos gustaría alcanzarla, ¿no? ¿Cómo podemos conseguirla? Pues yo creo que en primer lugar, con paciencia, con humildad, con capacidad de sorprendernos, con capacidad de descubrirle en las personas y en los acontecimientos, con ese don en el que sabemos que puede haber una presencia en la que Dios realmente quiere salir a nuestro encuentro, y que cuando todo eso lo vamos descubriendo, seamos capaces de dar una respuesta que plenifique nuestro corazón y que de alguna manera dé sentido pleno a todo aquello que Dios nos está proponiendo como camino de santidad, ¿no? Al final es una historia de amor. Y una historia de amor, y en eso los laicos tenéis un conocimiento muy grande de lo que eso significa, requiere una gran creatividad y una gran responsabilidad en la respuesta que uno está dispuesto a pronunciar. Pero sobre todo es pasar del marco teórico a la experiencia de vida que me hace responder conforme a lo que Dios dice. He anotado aquí otra, el cómo descubrir nuestra vocación laical. Pues yo creo que el descubrimiento de la vocación laical pasa por ser uno mismo o ser una misma en la relación con Dios. O sea, es decir, si yo realmente me siento en relación contigo, ¿qué es lo que tú me estás proponiendo en este momento de la historia? Es decir, la vocación al final pasa porque yo no sea el centro, sino que mi existencia sea una respuesta a la propuesta que tú me haces. Y fijaros que eso puede parecer un juego de palabras, pero en el fondo describe a la perfección cuál es la relación íntima con Él. El centro es Él. Y a partir de ello lo que hago es descubrirme en la respuesta que debo dar, ¿no? Otra hablaba del tema de la tentación del clericalismo, que existe. También a veces el clericalismo no solo es hecho por los curas, a veces el clericalismo es protagonizado también por los seglares, curiosamente, es una cosa llamativa. Bueno, yo creo que eso pasa por profundizar de una manera auténtica desde la realidad de la misma dignidad que todos tenemos. A mí me tocó, cuando estaba de cura en Zaragoza, ahora estoy de obispo, pero cuando estaba de cura me tocó trabajar mucho con los seglares, porque así me lo encomendó mi obispo entonces. Y una cosa que yo descubrí práctica es que con los seglares muchas veces se consigue un efecto multiplicador en la acción evangelizadora de la Iglesia. Aunque solo sea por una cuestión práctica, merece la pena trabajar con los seglares. Y no solo por eso, pero aunque solo fuera por eso, merecería la pena. Porque muchas veces los seglares
vivís en la realidad del mundo, sois intuitivos, tenéis muchos elementos que aportar, tenéis una gran competencia profesional, conseguís que ese modo distinto de ver el mundo complemente nuestra acción evangelizadora, con lo cual ese tipo de elementos en los que nos respetamos mutuamente nos hace capaces de ser receptores de muchas de las propuestas que vosotros podéis hacernos, ¿no? ¿Y cómo vivir nuestra misión en un mundo secularizado sin desanimarnos? Bueno, si lo supiera, escribiría un libro y me jubilaría. Porque lo vendería y conseguiría ganar mucho dinero. Pues no lo sé, eso me lo pregunto yo cada día, ¿no? Cuando viene la complejidad del momento, que te toca evangelizar, la tentación del desánimo, pero a veces es la capacidad de identificar la tentación. Muchas veces el desánimo surge porque uno se pone a dialogar desde la desesperanza con una situación que parece superarle. Al final es de reconocer que realmente la situación me supera, pero me supera a mí, no a él. Y esa es nuestra esperanza, y es lo que nos hace recuperar el tono en una propuesta evangelizadora, porque si no el desánimo se termina adueñando de nosotros, y eso sí que no puede ser. No pueden, como decía el Papa Francisco, que nunca nos roben la esperanza, ¿no? No tienen por qué, desde Jesús no. En el siguiente bloque que le voy a preguntar brevemente, nos dé unas pinceladas sobre la formación de los fieles laicos. Aprovechando su condición de miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal y presidente de la Comisión de Laico, Familia y Vida, nos gustaría preguntarle por dónde va la orientación de la Conferencia Episcopal para proponer un itinerario sistemático de formación permanente al laicado de la Iglesia en España. Y siempre en torno a la cuestión de la formación, en su opinión, ¿en qué debemos formarnos los laicos, particularmente en este año 2022 y en el contexto actual? Bueno, la formación de los laicos, no sé, yo insistiría en algo que ya he dicho en la intervención, ¿no? Es decir, que en la formación de los laicos la diócesis tiene un reto, los responsables tienen un reto, tenemos un reto, y es esa capacidad de descubrir las necesidades reales que existen, que pueden responder a una programación pastoral, pero que deben responder también a un contexto en el que nos toca movernos y en el que nos toca vivir. Porque si no, yo puedo hacer una propuesta que no tiene ningún interés para la gente que debe formarse. Y la capacidad de casar los intereses, al final, enriquece enormemente. ¿A qué me refiero? Es decir, la gente cuando se va a formar va a invertir un tiempo. Eso los laicos lo sabéis perfectamente. La gente tiene vida, tiene muchas cosas que hacer. Y tiene deseo de evangelizar. Pero tiene un tiempo muy limitado. Con lo cual, el tiempo que procura para la formación, en el fondo, es una inversión. Con lo cual, la propuesta formativa, tú tienes que dársela al laico, especialmente, también a veces pasa con los curas, para que realmente les sirva en los interrogantes que se van despertando en su corazón. A veces la experiencia nos dice, en un plano que es más reducido que el diocesano, cuando tú encargas en la vida parroquial a un matrimonio, por ejemplo, que se encargue de la acogida de los bautismos, posiblemente el matrimonio o los matrimonios te digan que no saben hacerlo. Pero si les procuras una formación adecuada, la van a absorber como una esponja, porque les va a ayudar a situarse en ese contexto que tienen delante y que para ellos es una necesidad. A veces nuestra dificultad es crear esa necesidad y ser capaces de hacer una propuesta formativa de calidad. La calidad dentro de la Iglesia es un requisito inexcusable. Estamos en el siglo XXI, hay muchos modos de hacer propuestas formativas. Nosotros no podemos hacer propuestas formativas absolutamente separadas en formas, porque al final dificulta el que sea acogida esa propuesta por nuestra gente, pero ese sería un poco el lugar donde se mueven los responsables de esa acción, ¿no? Y luego, por parte del receptor de la formación, lo que decía antes, primero tiene que haber una decisión real. Yo no me formaré si no
creo que me tenga que formar. Y no estaré dispuesto a invertir un tiempo real. Y digo invertir, no mal emplear. Entonces yo muchas veces tengo que ponerme ante mi propia vida, ante mi seguimiento de Cristo y ante descubrir qué elementos o en qué elementos debo incorporar luz para vivir con más intensidad aquello que es básico de mi persona, ¿no? Luego la formación desde la Conferencia Episcopal, bueno, pues yo creo que nos tenemos que mover un poco en estas coordenadas que decía. La conferencia tiene algunas propuestas las hace en consonancia con la Acción Católica General. La conferencia tiene una propuesta para la formación de laicos que ahora se está volviendo a reelaborar de una pedagogía más actual. Pero yo creo que en ese sentido hay que seguir caminando. Y luego la comisión trabaja también con todo lo que es la dimensión de los jóvenes, en la subcomisión de jóvenes, y todo lo que es la subcomisión de familia. Piensen ustedes en el campo tan grande que hay de acción, de formación en la experiencia de la vida de nuestras familias, en la experiencia del mundo del trabajo, en la experiencia, bueno, pues todo eso son para nosotros campos donde tenemos que intentar hacer apuestas, que es donde el laico hoy tiene que intentar formarse. Pero tenemos que mejorar mucho en eso, aunque hay propuestas que son francamente buenas, pedagógicas, modernas, muy bien elaboradas y que a veces no tienen toda la demanda que nos gustaría. Pues intentar coordinar ambas cosas, ¿no? Bueno, nos falta tiempo porque tenemos muchas preguntas, pero en 5 minutos le voy a hacer 2 preguntas para ver si me la puede responder. En relación con nuestra participación en la Iglesia, usted también es consiliario nacional de Manos Unidas. En el ejercicio de la caridad de los laicos, ¿cómo podemos animar y mostrar a los laicos, los jóvenes y adultos, que el voluntariado en organizaciones como Manos Unidas, como Cáritas, Pastoral Penitenciaria de la Salud, etcétera, es una llamada y un compromiso que no debe circunscribirse únicamente a cuando se está jubilado, cuando eres una persona ya en edad adulta avanzada? ¿Cómo hacer ver que un laicado, que ahora tiene que ser también un laicado que evangeliza y un laicado que sirve a los pobres en sus diferentes realidades? Y en el contexto del sínodo, ¿cuál es el acento que considera usted más importante en el camino sinodal para potenciar la misión de la Iglesia? En 5 minutos. No, y menos también. No. Bueno, sí, yo soy consiliario nacional de Manos Unidas de momento y yo creo que la participación de Manos Unidas al final es una asociación pública de fieles, donde la gente se descubre en un carisma que es una encomienda que la Iglesia hace para atender singularmente a los países del sur en tareas de desarrollo. Y hay gente que desarrolla ese carisma, aunque Manos Unidas es una realidad muy poliédrica, enormemente poliédrica y muchas veces muy desconocida en lo que es, pero tiene una gran riqueza como institución y como asociación pública de fieles. Yo creo que la participación en la caridad, es verdad que tú decías que a veces queda como una tarea de jubilados, pero también tiene una cierta lógica. Es decir, la gente que en la vida laboral está en disposición de dar un paso atrás, pero tiene buena salud y buenos conocimientos y buena disponibilidad, muchas veces genera una estabilidad en el voluntariado. Muchas veces el que se incorporen es muy interesante, pues porque aportan perseverancia, que es fundamental, y conocimiento y sentido común. La gente que ya tiene una cierta edad muchas veces tiene muchísimo sentido común y un sentido muy alto de responsabilidad. Eso no quita para que las nuevas generaciones puedan incorporarse, ¿no? Descubriendo lo que eso significa. A lo mejor no pueden tener una misma disponibilidad de tiempo, pero el corazón les pica, ¿no? En lo que es la realidad del descubrimiento de una pobreza que les afecta y de la que ellos también, en la medida de sus posibilidades, tienen que intentar paliar. A lo mejor no tienen una disponibilidad de tiempo como puede tener una persona que ya está jubilada, pero muchas veces pueden tener otros recursos que enriquecen enormemente y que basta tener la disposición real de ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Quizá esa también es una de las cuestiones que se derivan de la dificultad del apostolado asociado.
O sea, uno de los problemas que tenemos ahora en asociaciones de iglesia es que cuando no hay una renovación generacional o cuando hay muy poca gente que da el paso de asociarse, los relevos en las propuestas de responsabilidad existen. Y a veces ya no solo para acoger un cargo en la asociación, sino para prestar un servicio en concreto. Bueno, yo creo que es un elemento que tiene que adentrarse en la experiencia de la conversión y descubrir que del hermano yo soy responsable y tengo que hacer lo que esté en mi mano, ¿no? Y respecto al sínodo, yo creo que es una aventura en la que se nos introduce y se nos invita, en la que yo creo que lo he dicho ya en la intervención, no hay que perder de vista lo que se pretende. Lo que se pretende es cómo mejorar nuestra evangelización. O sea, no tendría ningún sentido que nos dedicásemos solo a mirarnos a nosotros mismos cuando nuestro problema es ver cómo consigo evangelizar. Pero mirándonos a nosotros mismos, lo que voy a hacer es purificar mi experiencia de lo que soy, de lo que vivo, viendo cómo tú me ves, también puedo mejorar. Y en el fondo es lo que procura hacer esta fase diocesana. Cómo nos vemos, cómo estamos, desde la luz del Espíritu, qué es lo que nos sugiere, cómo nos ve la gente que está afuera, y esa capacidad de escuchar nos puede llevar a la conversión. Yo creo que una de las tareas también fundamentales que tendrían que venir para quedarse sería el aprendizaje de un adecuado discernimiento comunitario a la luz del Espíritu, ya no solo para desarrollar esta fase del sínodo, sino como un elemento que se debe incorporar en nuestra tarea ordinaria de la acción pastoral, ¿no? Escuchar al Espíritu para ver por dónde hay que caminar. Muy bien, bueno, pues el tiempo apremia y necesitaríamos otra jornada para dialogar con usted y responder a todas las preguntas que nos han realizado. Doy la palabra a don Francisco por si quiere comentar algo o darnos la despedida. Pues nada más que agradecer la ponencia, que ha sido, como digo muchas veces, precisa y preciosa también, realmente profunda y con muchos matices y realidades que le agradezco mucho, porque prácticamente ha hecho una exposición magistral, pero ha tenido muy en cuenta lo que también hemos tenido en cuenta nosotros en la Carta Pastoral Los sueños se construyen juntos, que es toda la riqueza de la Iglesia, de lo que es el laicado a través del Vaticano II, toda la doctrina del Papa Francisco, que también está pendiente y muy presente en toda esta carta pastoral, y luego pues yo me parece que ha sido, también tras el Congreso de Laicos, ha también desarrollado muchas perspectivas y mucho aterrizaje que nosotros estamos ya llevando a la práctica en nuestra Archidiócesis de Toledo. Por eso agradecemos lo que nos ha animado, lo que nos ha iluminado y lo que nos ha ayudado a descubrir todo esto. Y a vosotros, pues contar para también, ahora vamos a tener la celebración de la Eucaristía, que va a presidir también el señor arzobispo de Zaragoza, don Carlos, y después tendremos la vigilia con los jóvenes, como sabéis, y bueno, pues seguiremos trabajando en este sentido para que mañana también estas dos claves tan preciosas, como son también la identidad y de lo que es la vocación laical y la misión, pues que nos ayude a vivir con alegría y esperanza. En la Iglesia no nos sobra nadie, todos somos necesarios y todos y entre todos haremos lo que es la misión de la Iglesia y para lo que existe, que decía Pablo VI en Evangelium Nunciandi, que es para anunciar a Jesucristo, para evangelizar, para llevar a Jesús a la gente. Eso es para lo que existe la Iglesia. Así que muchas gracias por todo. Bueno.